Madre tierra o madre naturaleza, un concepto universal en muchísimas culturas, desde la época greco-romana pasando por la época medieval, donde se usaba como un concepto entre lo divino y lo humano. Otras culturas usaban o describían la madre tierra pues como una deidad femenina de la cosecha y de la fertilidad, como es el caso de la Pachamama. Y no hay que olvidarse de la leyenda de Algonquian, que dice que debajo de las nubes habita la madre tierra, de la cual deriva el agua de la vida, en cuyo seno nutre animales, plantas y humanos. Vamos, que la madre tierra era más famosa que la moños en su tiempo. Y bien, ya que estamos hablando de la parte un poco ancestral, vayamos al descubrimiento de las plantas medicinales. Y es que desde hace miles de años surgieron los primeros sistemas de salud. Hace 5.000 años, la medicina tradicional ayurvédica de la India; hace 3.500 años, la medicina tradicional china. Y bueno, en aquella época no existía la globalización, está claro, ¿no? Entonces, ¿qué usaban? Las plantas endémicas de la zona. Vamos, eran los pioneros del kilómetro cero y no lo sabían en aquel momento. Pues bien, mediante ensayo-error, miles de intoxicaciones y muchísimas muertes, que fueron capaces de identificar cuáles eran las plantas medicinales que tenían un valor terapéutico mucho más importante. Un paso más allá, pues empezaron a usar pócimas, mejunjes, infusiones para poder concentrar así pues, los principios activos. Después se modernizaron un poco más, pasaron a los extractos alcohólicos, a los extractos de aceites esenciales. Y ya en la época moderna es cuando surgió la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología vegetal? La biotecnología vegetal es el conjunto de tecnologías que sirven para generar soluciones para aumentar el rendimiento de un cultivo, usando diferentes parámetros fisiológicos, bioquímicos, de biología celular o de genética. Y ahí, usando estos dos conceptos, la antigua madre tierra y la moderna biotecnología, es cuando surgió una idea. Una idea que reconfirmé el día que encontré una frase maravillosa que decía que el uso conjunto de la medicina tradicional con la medicina occidental habían sido identificados como uno de los parámetros más importantes que explicaban las mejoras de los indicadores de salud sanitarios en diferentes países en desarrollo. Una frase que encontré, no lo vais a creer, en las típicas etiquetas de test modernos, como Yogi Tea, pues ponía esa frase, pero era perfecto. ¿Por qué? Porque describía lo que nosotros en la empresa Biotech Trico Farming Research queremos hacer, también junto con otros grupos de investigación a nivel internacional, que es juntar o combinar el pasado con el presente o el futuro. Combinar la antigua, longeva, pero sabia Madre Tierra junto con la moderna Green Biotech, con un único objetivo: generar una gama de tecnologías verdes, sostenibles, eficientes y innovadoras para aumentar el rendimiento de los cultivos de cannabis, no solo a nivel fisiológico, aumentando digamos, el número de semillas, aumentando la cantidad de fibra o aumentando el peso del cogollo, por ejemplo, sino también a nivel metabólico, aumentando la síntesis de cannabinoides, de terpenos o de otras moléculas de interés comercial. Y es que, como pasa con el resto de las plantas medicinales, en el cannabis pasa lo mismo, es muy difícil estandarizar el contenido de moléculas terapéuticas o principios activos de interés. Pues bien, os voy a hablar de tres tecnologías, tres biotecnologías muy importantes, patrocinadas en partes por la Madre Tierra, ¿vale? Para ver un poco cómo se puede mezclar la biotecnología con la Madre Tierra. La primera es el uso de los bioestimulantes de última generación. Los bioestimulantes de toda la vida, ya han hablado previamente, usan sustancias de origen natural, extractos de algas, de bacterias, de hongos, de plantas, y a diferencia de los fertilizantes, no nutren, sino que mejoran las defensas de la planta, mejoran la absorción de nutrientes. Pues bien, los bioestimulantes de última generación usan la bioinformática, es decir, la secuenciación masiva de genes, para hacer que estos bioestimulantes sean mucho más precisos, mucho más eficientes y se puedan personalizar según la especie vegetal e incluso la variedad. Dicho de otra manera, básicamente, nosotros en Trico Farming, que generamos bioestimulantes de última generación, lo que hacemos es no solo ver el resultado final fisiológico cuando aplicamos el producto, sino que vamos a nivel ADN para así poder evaluar cómo las rutas genéticas de diferentes parámetros fisiológicos o metabólicos están cambiando. Así que, un poco para resumir, básicamente estos bioestimulantes de última generación son como nutracéuticos para humanos, pero para plantas en este caso. Una segunda tecnología que han hablado también previamente, que es un trendy topic en el mundo canábico, son los cultivos in vitro que aprovechan la totipotencia.
Para los que seáis futboleros, la totipotencia nada tiene que ver con la gran potencia de Totti, este jugador de la Roma que metía unos trayazos bastante potentes, sino que la totipotencia tiene que ver con la capacidad de las plantas, de las células vegetales, de desarrollarse en plantas enteras. ¿Esto qué podría suponer? Pues una gran revolución, porque de un trocito de planta seríamos capaces de producir cientos o miles de plantas, básicamente en condiciones controladas, condiciones asépticas. Y aunque aún la tecnología se está desarrollando y hay muchas empresas y centros de investigación que están apostando por ello, sí que nos permitiría en un futuro hacer plantas de cannabis a la carta y seleccionarlas según la aplicación, si es recreativa, si es industrial, si es agroalimentaria o si viene a ser pues, otro tipo de aplicación. ¿Vale? Y encima lo más importante es que resuelve el problema de la gran buscada descendencia o de descendencia genética, uniformidad genética, que está más buscada básicamente que el santo grial en la época de los templarios. Pues los cultivos in vitro permitirían tener esta descendencia genética uniforme. Pero de la madre tierra no solo sale el agua de la vida y toneladas de macromicronutrientes, sino que también están pues tan solo unos 300 millones de trillones de microorganismos. Ahí es nada. Pero bueno, no solo el intestino humano está cubierto o está abarrotado de microorganismos, sino que la tierra que está pegada a las raíces de todas las plantas, lo que se llama la rizosfera, está abarrotada de muchísimos hongos, bacterias y virus. Pero bueno, veo a alguien asustado por aquí, que no cunda el pánico, no hay que llamar a un fitopatólogo de urgencia 24 horas, que no existen, pero aparte, ¿por qué? Porque la gran mayoría de estos microorganismos lo que crean son comunidades que benefician diferentes parámetros de la planta. Mejoran la absorción de nutrientes como el nitrógeno o, por ejemplo, protegen a la planta durante el crecimiento en fases un poco críticas para la planta. Todo esto parece muy sencillo, que es en teoría, ¿no? Pero en la práctica no lo es. De hecho, en la práctica, las comunidades de microorganismos son auténticos ecosistemas complejos. Muy, pero que muy complejos. De hecho, son más complejos que entender las instrucciones para montar la cama Songesan, que está considerada como el mueble más difícil de montar del IKEA por la prestigiosa revista científica 20 minutos. Impresionante. Pero bueno, hasta ahora tenemos muchísimos microorganismos. ¿Cómo éramos capaces de identificarlos y saber cuáles eran? Pues hasta ahora la cosa era un poco rudimentaria. Se aislaban los microorganismos, se crecían en el laboratorio y después se intentaban identificar y ver su función, cosa que era muy difícil y llevaba mucho tiempo. Pero estamos de suerte porque hace pocos años surgió una rama de la bioinformática que se llama metagenómica. La metagenómica estudia la interacción entre los microorganismos entre sí y también la interacción entre los microorganismos y el organismo diana, que en este caso sería la planta de cannabis. De hecho, estudiamos el microbioma, que el microbioma no deja de ser una comunidad, digamos, de microorganismos que habitan en un espacio reducido. Vamos, el símil es perfecto, es como una comunidad de vecinos con sus buenos rollos y sus malos rollos y denuncias, ¿vale? Básicamente. Pues bien, ¿qué nos permitiría estudiar el microbioma en el cultivo del cannabis? Pues bueno, primero nos permitiría identificar los patógenos que podrían perjudicar el crecimiento del cannabis, pero también, y muy interesantemente, nos permitiría identificar qué hongos y bacterias beneficiosos para el cultivo de cannabis faltan. Así seríamos un poco una manera de mejorarlo. Es por ello que en Tricofarming acabamos de lanzar un servicio que se llama Cannabiomics, que es un servicio muy puntero que analiza el microbioma exclusivo del cannabis. ¿Vale? ¿Esto qué nos permitiría? Pues analizar de una manera natural y buscar soluciones 100% naturales para aumentar diferentes parámetros fisiológicos, como es la producción de fibra, la producción de semillas o la producción de flor, o metabolómicos, la producción de cannabinoides o terpenos. Así que, como veis, como sabéis, básicamente la moderna biotecnología y la antigua, pero sabia, madre tierra, siempre está en el servicio de la ciencia canábica. Muchas gracias.